Buenas tardes, mi nombre es Viviana Lilibet Vera, estudiante de la Universidad Técnica de Manabí de la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de Enfermería. Mi tema de proyecto es el derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones. La libertad de expresión es un derecho fundamental o un derecho humano señalado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. De ella deriva la libertad de imprenta, también llamada libertad de prensa. La historia de la libertad de expresión en el Ecuador, al igual que la historia del periodismo, tiene sus orígenes en los oscuros días de la colonia. En su época, Eugenio Espejo ya había creído que la utilización de la escritura y la difusión del pensamiento por medio de hojas de papel constituía una herramienta para perseguir, alcanzar y consolidar las libertades fundamentales de los ciudadanos. Ya en la época republicana fue Juan Montalvo, otro de los grandes pensadores ecuatorianos, quien asumió la tarea de utilizar la difusión de su pensamiento como mecanismo, primero de vigilancia y luego de confrontación al poder. De ahí tenemos que no es una nueva tensión entre los poderes constituidos y el ejercicio de la libertad de expresión, por ejemplo, por medio del periodismo. Desde el retorno a la democracia en 1979, casi todos los presidentes han protagonizado alguna polémica, algunas infantiles, otras ciertamente autoritarias, con la finalidad de coartar el derecho a la libertad de expresión en el Ecuador. En Ecuador se crearon en junio del 2013 los organismos de vigilancia y control en la Ley Orgánica de Comunicación, porque su artículo 55 instrumentó la Superintendencia de Información y Comunicación, esto es, que llegó al máximo nivel administrativo para imponer sanciones, elemento que lesiona gravemente la libertad de pensamiento, claramente expresada en el artículo 66 de la Constitución, que dice: se reconoce y garantiza a las personas el derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones. La imposición directa de sanciones eliminó un proceso judicial independiente previo, para que al concluirse las imponga razonadamente y con el derecho a la defensa irrestricta. La defensa del derecho a la libre expresión es una obligación del Estado, de los medios de comunicación y principalmente de los ciudadanos que creemos que los cambios que necesita el Ecuador y América Latina deben impulsarse dentro del marco de la democracia. La libertad de expresión, como derecho que responde a nuestras necesidades, conlleva tener clara nuestra ética y moral propias. La responsabilidad que conlleva la verdad es la que nos otorga la libertad de expresión, de ahí que cada uno de nosotros somos los que forjamos la libertad de expresión. El derecho a la libertad de expresión incluye el derecho a expresar opiniones por cualquier medio e inclusive por sobre las fronteras. Todos los seres humanos, por ser tales, tienen ese derecho irrenunciable, pues nadie puede renunciar a pensar mientras tenga un cerebro y a decirlo o exponerlo privada o públicamente. Por tanto, esa libertad puede ser perseguida pero jamás encarcelada, porque es un derecho profundamente relacionado con la libertad personal. También el derecho a la libertad de conciencia y a no ser molestado por sus opiniones o creencias, lo que abarca la libertad de religión. El derecho a la libertad de opinión y expresión está garantizado por la Constitución vigente. El derecho a la libertad de opinión y expresión está garantizado por la Constitución vigente. Estas libertades corresponden al derecho a la comunicación y el derecho de los pueblos a la información. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. Entonces, una vez explicado lo que entendemos o lo que se entiende por libertad de expresión, podemos concluir que la Constitución de la República garantiza el derecho a la libertad de opinión y de expresión del pensamiento en todas sus formas, a través de cualquier medio de comunicación, sin perjuicio de las responsabilidades previstas en la ley. La actual Constitución es garantista y así la persona afectada por afirmaciones sin pruebas o inexactas o agraviadas en su honra por informaciones o publicaciones no pagadas hechas por la prensa u otros medios de comunicación social, tendrá derecho a que estos hagan la rectificación correspondiente en forma obligatoria, inmediata y gratuita, y en el mismo espacio o tiempo de la información o publicación que se rectifica,
Además, se garantiza a los ecuatorianos y ecuatorianas el derecho a la comunicación y a fundar medios de comunicación social y acceder en igualdad de condiciones a frecuencias de radio y televisión. Gracias.